Buenas tardes. Ahora sí. Pues muchísimas gracias por la presentación. Estoy feliz y agradecido de estar aquí por la invitación que me hizo la Academia Mexicana de Protocolo, en especial con el doctor Pedro Lavariega y con los compañeros de la AMPRO. Y pues muy contento también de estar en esta casa abierta al tiempo y por primera vez en la UAM, aquí en Azcapotzalco, que por cierto me costó trabajo luego llegar porque era la primera vez yo viviendo tan cerca de aquí, en la colonia Lindavista por muchos años, y pasaba, pero nunca tuve la oportunidad de venir a esta gran casa abierta al tiempo, por lo que estoy muy agradecido, muy feliz, y espero que también ustedes estén, los felicito realmente también por estar en este congreso, en este evento tan trascendental y que ya lleva 14 ediciones, si no mal recuerdo. La verdad es que estoy muy contento y muy agradecido por estar aquí. Y pues en este momento lo que vamos a platicar es un poco de lo que hace una dirección que realmente yo cuando llegué a Cancillería no conocía en su amplitud. Yo me formé en estudiar relaciones internacionales, pero no sabía realmente qué alcances tenía lo que era la labor de protección en México. Yo sabía que existían representaciones diplomáticas y consulares pues en muchas partes del mundo. Sabía de algunas labores y algunos apoyos que se brindaban, pero no tenía la dimensión y el alcance de lo que tenía esta dirección general. Entonces, vamos a iniciar primero con conocer qué es la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, qué hacemos y cómo lo hacemos. Bueno, la protección a mexicanos en el exterior. En general, la Cancillería, pues una de sus funciones es salvaguardar la seguridad de todos los mexicanos, en ese caso en el exterior, y a través de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, que forma parte de la Subsecretaría de América del Norte, vela por esos intereses de los mexicanos. Ahí tenemos tres esferas que componen lo que es tres esferas de acción, que es lo que compone la labor de protección y asistencia consular. Básicamente, yo creo que lo conocen también porque tienen alguna referencia por los consulados, las embajadas, donde hay una sección que es lo que es documentación, te emiten una serie de documentos como pasaportes, matrículas consulares, sobre todo para tener alguna identidad, una forma de identificarse los mexicanos. Está la labor de trabajo comunitario con alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales y algunos otros líderes comunitarios también en las distintas regiones donde se encuentran mexicanos en el exterior. Y lo que es la protección, que es lo que más voy a platicar el día de hoy, que es donde asistencia a mexicanos, de acuerdo a la Convención de Viena de Relaciones Consulares, empoderamiento mediante la difusión de información sobre leyes y costumbres del país de residencia, asistencia en situaciones de crisis. A través de estos servicios se trata de dar lo que es dar la atención integral a todos los casos de mexicanos que tenemos en el exterior para que de alguna forma estemos siempre para ellos. Los mexicanos no están solos, siempre va a haber, pues de alguna forma cercana, alguna representación, va a haber funcionarios del servicio exterior que van a estar pendientes si se requiere de algún apoyo para salvaguardar los derechos humanos y también, pues, en general la vida de los mexicanos que no están en este momento en el país, pero que en algún momento, ya sea que radican en otros países, o que están estudiando, o que están en tránsito, o están de turistas, pero siempre tienen el apoyo del gobierno de México. Bueno, de protección tenemos la protección preventiva y la protección consular. La preventiva busca que los mexicanos eviten situaciones que pongan en peligro su integridad física y su bienestar, actuar de que se encuentren en una situación que requiera protección consular. Se da mucha información en ese sentido, hay muchos medios de difusión y hay mucha publicidad tanto en lo que son las delegaciones de la República Mexicana como en los consulados y las embajadas sobre las leyes y prácticas que hay en determinado país. Siempre se está informando sobre temas interesantes o importantes para que se eviten una serie de, pues ya sea de algún conflicto,
alguna arbitrariedad en contra de los connacionales mexicanos. Y la protección consular, que pues son gestiones que se realizan también a través de nuestras representaciones y los funcionarios del servicio exterior, de buenos oficios, mediación, conciliación para salvaguardar los intereses y el pleno ejercicio de los derechos de mexicanos. Y bueno, atiende a mexicanos en situación de crisis que requieren asistencia médica. Más adelante vamos a ver algunos casos que seguramente ustedes ya tienen conocimiento, en los que hemos participado y en los que hemos apoyado a muchísimos mexicanos en todo el mundo. Y bueno, las funciones de la dirección, pues como ya les decía, coordina el diseño de la instrumentación de políticas, programas y acciones de protección que realizan las representaciones que tenemos en todo el mundo. Funge como autoridad central en la aplicación de la Convención de la Haya sobre la protección de menores. Eso también lo vamos a comentar más adelante. Otra parte importante de la labor que se hace también ahí en Cancillería. Bueno, toda labor de protección en el exterior, sus acciones derivadas de coordinación, incluyendo en territorio nacional contacto con familiares, logística, coordinación, para todo tipo de asistencia consular. Estamos siempre en coordinación, no solamente con los familiares o los interesados o los solicitantes, sino también con una serie de dependencias a nivel gubernamental u organizaciones para poder atender de la mejor manera a los casos que tenemos de protección. Ahí, como vemos, de alguna forma nos llegan muchísimas solicitudes a la Dirección de Protección, pues de todas las, tanto de las áreas que tienen que ver con, o que forman parte de la Cancillería, como de otras dependencias de todo el gobierno y de otras instituciones también que no son del gobierno, pero que también de alguna forma fungen como representantes, o los mexicanos también acuden ahí, por ejemplo, algunas quejas que presentan ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o ante lo que era el IFAI antes, que es de transparencia, para también solicitar información sobre algunos casos o algunos datos de lo que están haciendo las representaciones a nivel internacional. Bueno, como les comentaba también, pues el gobierno federal solamente es el que ejerce la protección consular y las asistencias consulares, pero la naturaleza de todas estas gestiones y la amplitud del campo de acción se requiere tener muchísima interacción con diferentes dependencias, como yo les he comentado, para diferentes tipos de casos. Y las solicitudes de protección, de casos de protección más comunes, pues son localización de mexicanos que no necesariamente pues acaban de desaparecer de alguna forma, porque a veces ya tienen muchos años en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde tenemos más casos, pero que en algún momento dado dejan de comunicarse con sus familiares. Entonces empieza una labor de búsqueda para saber qué pasó con los mexicanos a través de nuestros consulados o a través de nuestras representaciones diplomáticas, para poder localizar a la persona con datos que nos den los familiares, o si existe ya un caso en el registro de nuestro sistema de datos, poder darle seguimiento al caso de la persona que se encuentre detenida o que se encuentre en algún problema en Estados Unidos o en el resto del mundo. Y bueno, aquí hay otros tipos de solicitudes, asesorías legales. Ahorita vamos a ver los programas que existen para ello, los procesos de restitución y custodia de menores, también que es muy importante, las repatriaciones de documentados y enfermos y de personas que fallecen en su intento a ingresar a Estados Unidos, por ejemplo, que son los mayores casos, o que fallecen estando en otro país. Y emergencias por desastres naturales también vamos a ver algunos donde hemos participado, y la labor que se hace impresionante para poder estar ahí en el lugar donde se requiere la asistencia, y para poder coordinar junto con México y el país donde se haya dado algún desastre natural, pues estar en coordinación para poder facilitar y agilizar las labores de, pues primero salvaguardar la vida de las personas y después ver que puedan retornar, o si no, darles asistencia médica en su lugar donde están radicando en este momento. Bueno, pensiones alimenticias son otro de los temas que también vamos a comentar brevemente más adelante. Y bueno, aquí vamos a ver un poco la dimensión de cuántos casos se están atendiendo por año, ya sea Estados Unidos o resto del mundo. Como ven, Estados Unidos se lleva casi todos los, digamos, la atención por el gran número de mexicanos, de connacionales que viven en ese país. Sin embargo, bueno, en algunos casos también Canadá y de otros países, pues ya más o menos se van repartiendo los casos.
pero vamos viendo ahí, no necesariamente hay a veces un aumento o una disminución por alguna razón en específica. Puede ser que cuestiones a lo mejor de alguna ley que apliquen autoridades de otros países que pueda ser que vaya en contra de los mexicanos migrantes, puede ser que eso pueda repercutir en algún aumento de casos, o también casos, lamentablemente, de las personas que se van por ejemplo, a Estados Unidos, que pues también en ciertos meses del año es muy peligroso cruzar por frontera, y pues bueno, sobre todo de manera ilegal, por lo que crecen a veces los casos de decesos, lamentablemente. Y pues ahí vamos, más o menos vemos diferentes tipos de cantidades, los diferentes años. 2015 pues todavía falta por actualizarse, porque además pues bueno, todavía estamos en el mes de octubre, pero más adelante también los vamos a comentar de que varios de estos datos y esta información la pueden consultar en la página de la Secretaría, exactamente en el micrositio de labores de protección consular. Bueno, los programas que existen para atender casos de mexicanos detenidos son herramientas que nos sirven bastante para poder brindar apoyo dentro de nuestras facultades. Es decir, nosotros no necesariamente pagamos abogados para que representen a los connacionales detenidos, pero sí apoyamos en asesorías o canalizarlos con abogados que ya hayan trabajado anteriormente con nuestra representación consular o diplomática, que tengan experiencia en ciertos temas, ya sea migratorio, penal, civil, y que puedan asesorar a los detenidos o a sus familiares. Y nosotros debemos seguimiento para que se haga un debido, que se cumpla con la ley prevaleciente a nivel internacional y a nivel local. Pero existen estos programas que han ayudado bastante para atender estos casos, por ejemplo, lo que es el programa de asesorías legales externas en Estados Unidos. Y que bueno, como comentan, sobre todo, bueno, en este caso en Estados Unidos, sí se tiene digamos, una relación de varios abogados que trabajan muy bien y que pueden brindar una gran asesoría en estos casos. Y si en su momento los solicitantes requieren que esos abogados los representen, entonces ya es una cuestión ya privada, pero tienen la confianza de que han trabajado anteriormente con nosotros y que pueden darle la debida atención para esos casos. Y bueno, también tenemos el programa de asesoría jurídica mexicanos sentenciados a pena de capital en Estados Unidos, MCLAP. Desde 2000, aquí menciona más o menos los casos que se han atendido. Hay varios casos que están incluso todavía abiertos porque hay algunos que pueden derivar en una sentencia a pena capital, pero no necesariamente. Probablemente a veces por el delito, a veces por el estado donde se cometió el delito, puede suceder que derive en una sentencia a pena capital, pero se da un seguimiento del caso y pues se interviene de la mejor manera para evitar que sea un caso más de pena capital. Y este grupo asesor sobre derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos, MCRAG, pues es reciente, realmente se estudian mucho los precedentes que existen sobre casos que puedan ayudar para futuros casos y pudiéramos atender de la mejor manera a los mexicanos, pues en las diferentes cortes locales, estatales y a nivel federal en Estados Unidos. Bueno, también de alguna forma un tema reciente, digamos, ha sido la atención a niñas y niños adolescentes migrantes. Es un tema, como les digo, novedoso de alguna forma, no es porque sea nuevo, pero sí porque se está dando una especial atención en coordinación con muchas otras dependencias para poder brindar el apoyo para sobre todo esta población que es vulnerable, que se considera como vulnerable, y que de alguna forma tenemos que actuar, como digo, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, con el DIF y con las autoridades obviamente de los Estados Unidos, que es donde realmente a nivel fronteras donde tenemos mucha coordinación a través de las delegaciones y los consulados, los 12 consulados de la frontera. Se desarrolló un protocolo, es reciente también, o sea, la verdad es que es realmente muy nuevo este protocolo, que es un conjunto, que se hizo conjunto con UNICEF, para poder llevar un proceso integral y efectivo de diagnóstico de estos casos y poder ver cómo podemos contribuir a la atención de los niños, las niñas y los adolescentes migrantes
Incluso hay un tema también que son eh, eh, digamos, los que son de circuito, que son también menores que se ven involucrados en ciertos actos ilícitos, a veces son presionados y a veces por sacar ciertas ventajas que lamentablemente por la descomposición a veces social en ciertas regiones, pues son presa fácil para poderse verse involucrados en estos casos. Por eso es que se está siempre al pendiente y estar en coordinación para poder estar pues pendiente de que no sigan toda zonas peligrosas, ¿no? Que de alguna forma puedan verse involucrados en mayores situaciones y por mucho tiempo más. Bien. Bueno, en los casos de protección, hace un momento mencionaba que hay un área específica que se llama Derecho de Familia. Así se llama en la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior. Y mencionaba que a partir de 2008 funcionamos como autoridad central para este tipo de casos. Hay varias situaciones que vemos aquí, varios temas. La protección de menores de edad, ahí vemos también, tenemos ahí digamos, la referencia de septiembre de 2014 a 31 de agosto. Todos los casos que tienen que ver con sustracción ilícita de menores de edad. ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, a veces pues un padre sustrae ilícitamente del hogar, se va a otro país, sin la autorización de su pareja o de la persona que realmente tiene la custodia. Entonces todos estos casos son, se persiguen tanto hacia afuera como de afuera hacia adentro, que también puede ser que vengan de otros países hacia México. Las pensiones alimenticias, bueno, también el deber que deben tener los padres, también de alguna forma nosotros no podemos obligar, en dado caso, al padre a hacer, pero sí se hacen las gestiones y los buenos oficios para estar en comunicación y para plantear las situaciones, sobre todo para crear ese vínculo y que no se pierda ese vínculo, sobre todo al que están obligados. Hay casos a veces complicados porque también aquí entra otra situación. Si los países forman parte de las convenciones o los tratados o no, entonces no siempre a veces podemos tener gran injerencia, pero pues se hacen los buenos oficios y se ven otras opciones para poder nosotros dar la mejor orientación a las familias y si es posible intervenir de la mejor manera. La adopción internacional también, aquí vemos algunos de los casos que se han logrado, algunos casos se dieron a raíz del conflicto en Haití, del terremoto en Haití, si lo recuerdan. Hubo varias solicitudes de familias mexicanas pidiendo adoptar a niños haitianos y algunas otras situaciones que también, otros casos en los que ha habido solicitudes. Hay un caso, de hecho, digamos, de éxito, de un chico que vivía en Haití, pero había nacido en México. Su papá era haitiano y su mamá mexicana, pero vivía en Estados Unidos. Se logró repatriar a México, se estuvo apoyando aquí, estuvo conviviendo con todos nosotros y después pues se le pidió a su mamá que viniera aquí para estar con él, pero no podía salir de Estados Unidos. Debido a las gestiones que realizó la dirección con varias autoridades de Estados Unidos, se logró que pudiera ingresar el chico haitiano y con papeles en regla e incluso con becas para la universidad. Entonces son casos de éxito en los que afortunadamente se han logrado ir más allá de a veces nuestros alcances que tenemos. Y custodias internacionales también es otro tema importante que también, pues más que nada vamos seguimiento a estos casos. Nosotros no tomamos a veces decisiones para ver quién se queda con los menores, pero sí podemos darle seguimiento para que se cumpla conforme a ley los procesos y que las personas sepan qué tienen que hacer y qué reglamentos y también qué solicitudes tienen que atender. Bueno, hay un énfasis que estamos haciendo en la dirección que es la protección preventiva. Dicen que la mejor difusión es la de boca en boca para la mejor publicidad, por eso que también yo los invito a que una vez que si ya conocían o si no conocían de estos temas, de esta información que hay, que por favor lo difundan, de que bueno, hay información que les puede salvar incluso a lo mejor la vida, porque hay una serie de
instrumentos y hay una serie de programas que tiene la Secretaría para que las personas que vayan a viajar sepan de varias situaciones y de varias información que hay en esos países y que también se vayan protegidas con un seguro y también con otros datos que sean importantes para cuando vayan a hacer algún viaje y que sepan a quién acudir si tuvieran algún problema o una eventualidad en otra parte del mundo. Y bueno, para eso se realizan campañas, se hacen conferencias, se participa en programas de radio en otros países, o sobre todo en Estados Unidos. La cooperación interinstitucional también es muy importante con varios grupos comunitarios en otros países y con organizaciones no gubernamentales. Aquí vemos algunos de los carteles que se han realizado, por ejemplo, para prevenir la cuestión del cruce fronterizo ilegal, que es un peligro, la verdad, y que se trata de hacer conciencia de, pues, a veces sabemos de las complicaciones y que es muy difícil tomar una decisión así, pero también los peligros pueden acarrear incluso la muerte. Entonces, se difunde estas advertencias y se les hace una invitación a que de alguna forma busquen los canales pues, más adecuados para poder, en dado caso, realizar un viaje hacia otro país. Y bueno, ejemplos de estos casos también, pues tenemos lo de cuando viene algún evento internacional, estamos presentes a través de nuestras representaciones. Por ejemplo, la Copa del Mundo de Brasil, hay mucha coordinación con la embajada, con los consulados en ese país y con varias de las áreas que tienen que ver con la Cancillería. En específico, protección está en coordinación totalmente con nuestra embajada y se hacen una serie de materiales para entregar en aeropuertos, en delegaciones, en varios lugares, sobre información que tienen que saber y que sobre todo es básica para ver si se van a hacer un viaje, en este caso, por ejemplo, el Mundial de Brasil, ¿no? Y la cuestión también acá, por ejemplo, del Super Bowl, que también son eventos muy mediáticos, donde van muchos mexicanos, y hay muchos mexicanos también fuera que van, y que también tienen que estar al tanto de cierta información que es muy importante. Bueno, como todo, también hay factores de riesgo. Las barreras lingüísticas, aquí es algo muy importante y muy interesante porque se ha elaborado una plataforma especial de atención al migrante indígena, PEAMI, que se llama, donde se ubican a las distintas comunidades de origen indígena que viven en Estados Unidos sobre todo y que de alguna forma a veces están totalmente aisladas, que a veces ni siquiera saben español y bueno, mucho menos inglés. Entonces, lo que se trata es de ubicarlas y después, ya que se ubicó a esas comunidades, hablar con varias personas, miembros de esa comunidad, que puedan hablar otro idioma para que sean como representantes y sean traductores de ellos ante algún eventual problema. A veces se encuentran detenidos y no entienden ni lo que se están diciendo en el juicio. Entonces, es importante esta coordinación y también la coordinación que tenemos con el INALI para todo este tipo de apoyo que se pueda brindar. Es algo también muy interesante porque pues obviamente los indígenas también son mexicanos y también pueden sufrir alguna serie de riesgos o arbitrariedades en otros países. Y bueno, también factores de riesgo, desinformación y fraudes de algunas medidas que han tomado por parte de los gobiernos, en este caso de Estados Unidos, pero siempre se está informando a las comunidades, hay muchísimos talleres de información, conferencias, asisten a eventos en universidades, en varios lugares, en varios países del mundo, donde se da información precisa sobre ciertos riesgos que pueda haber también para que estén informados y no se dejen llevar por algunas opiniones o tratar de saltarse algunos trámites o en ciertas situaciones y que sepan qué es lo que deben hacer y qué es lo legal en ese sentido. Bueno, hay otras plataformas de acceso al público. Tenemos la guía del viajero, que se aplica sobre todo, lo pueden estar viendo, se está actualizando continuamente para todos los países del mundo, donde se informa, entre otras cosas, pues cuestiones básicas del país, cuestiones de moneda, de idioma, varias cosas, y también otro tipo de informaciones como son las alertas de viaje, que a veces
esas alertas de viaje también tienen que ir subiendo, bajando de acuerdo a la información que tenemos de la situación que está viviendo ese país. Por ejemplo, no se podrían mencionar que la alerta de viaje en Egipto o la alerta de viaje en otros países donde ha pasado algunas situaciones. Bueno, todo eso hay un monitoreo y se está, por medio de esa guía del viajero, es importante que estén consultándola siempre que vaya a haber algún viaje de alguno de ustedes o de algún familiar. Bueno, el sistema de registros mexicanos en el exterior. Este SIRME también es reciente y lo que funciona aquí es como un registro para las personas que van a viajar. Hay oposición de algunas personas porque no quieren dar cierta información, pero nos ha pasado, sobre todo cuando hay eventos lamentables en otros países, algún desastre, donde no tenemos más que la información de las personas que asisten regularmente a tramitar algún documento a nuestras representaciones o consulados, o alguna forma, alguna relación que tenemos de mexicanos que viven en otros países. Pero hay mucho más mexicanos que están allá, ya sea porque están en tránsito, que están y que no, pues no sabemos, no tenemos la información precisa. Entonces, este es un instrumento importante que además, una vez ingresando ahí, les puede dar la información de las representaciones más cercanas a donde están ustedes para cualquier situación de apoyo. Entonces, también es muy importante que se haga como un hábito el poder atender este tipo de plataformas y que son de acceso al público. Y bueno, hay otro centro de información y asistencia a mexicanos que también se está dando información continuamente, sobre todo en Arizona, y una aplicación para dispositivos móviles. Pues todas estas situaciones son novedosas, sobre todo para un servidor. Yo creo que lo estamos viendo desde ayer, recuerdo de Back to the Future. Muchas cosas, la verdad, no me imaginaba que iban a existir. Entonces, son muy afortunados de tener también muchas herramientas tecnológicas para estos tiempos. Y qué mejor saber que existen y saber utilizarlas, porque nos pueden abrir el camino en muchos sentidos. Entonces, esto está a disposición de todos, es información y pues que pues se trata de estar actualizando para poder brindarles todo un panorama muy general de las situaciones en los países y también de los programas que tenemos y forma que podemos apoyarlos. Bueno, algunos casos que rápidamente voy a manejar: el manejo de crisis o emergencias. El caso del virus de H1N1 influenza, que muchos conocemos, pues estuvimos en monitoreo. Unos días no estuvo funcionando la Cancillería, no estuvimos yendo a trabajar directamente, pero estábamos de cafés de internet, desde nuestros domicilios, haciendo un monitoreo también a nivel exterior de cualquier situación emergente que pudiera darse por este virus. Y también se estuvo reportando a la Cancillería y sobre todo a la Canciller en ese momento que estaba la Canciller Paz Espinosa, y que también fue un trabajo que estuvimos haciendo, que si bien principalmente se mencionaba mucho de México, también otros países tienen este problema, y en los viajes también se daba esto. Incluso lo de China fue un caso también importante. En el huracán Odil, ahí básicamente pues fue en México. Sin embargo, la experiencia que te tenía en protección sirvió de mucho para otros países que tenían connacionales de sus países en esa región, para poder auxiliarlos de la mejor manera posible. El terremoto en Nepal también intervino ahí la Cancillería a través de nuestras presentaciones. En Yemen también, aquí podemos ver otros casos. Estos son casos importantes, pero nada más para que se den una idea de que estamos al tanto de varias situaciones en todo el mundo, y que pues lo primero es ver, analizar cuántos mexicanos están allá y ver que estén bien, y ya después ir analizando cómo se les puede apoyar de la mejor manera. Bueno, otras cuestiones que han escuchado también, lo de los Dreamers, la nueva generación de mexicanos que están que son reconocidos en Estados Unidos. Incluso hace poco se les ha invitado, creo que ya en 2 ocasiones, a nuestro país, para que esté ese contacto con sus raíces y que puedan ser voces de México, y que también conozcan tradiciones y de alguna forma que ellos conozcan lo que está sucediendo en el país. Pues obviamente hay cosas buenas, hay malas, pero también qué se está trabajando en este caso en Cancillería por todo, y que se estén analizando los casos de jóvenes fuera,
de México para que de alguna forma sean buenos mexicanos en sus comunidades. O sea, sobre todo ese contacto, que se sepan mexicanos, que se sepan que pues lo estamos dando seguimiento a lo que se están realizando allá y estar en relación con ellos para darles información y comunicación en todo momento. Y bueno, otros objetivos, reconectarse, como mencionaba, 62 jóvenes mexicanos viven aquí. Bueno, aquí básicamente era presentarles mucha de esta información que estoy proporcionando ahorita, obviamente con más profundidad, se manejó en lo que es la Revista Mexicana de Política Exterior, que yo creo que la mayoría de ustedes ya conocen. Y pues ahí sobre todo trata de lo que es, la diplomacia consular, donde se está dando énfasis como centro a las personas, más allá de otras cuestiones de trámites, a las personas y la prevención, que ya ahorita toqué mucho este tema, la prevención, pues sobre todo para evitar situaciones complicadas y bueno, que puedan recaer en la vulnerabilidad de las personas migrantes en sus países. La respuesta institucional ante todo eso también se puede ver a través de estos conceptos, migrantes como sujetos de derecho y aliados para el desarrollo. La atención a familias transnacionales también, aquí se pone énfasis en estar en comunicación también, tanto con los jóvenes como los padres de jóvenes que nacieron en otros países, para tratar de darles la información correcta y que también eviten una serie de problemas en otros países y aprovechen también los servicios que dan nuestras representaciones. O sea, hay cuestiones culturales, hay cuestiones deportivas y que también de forma de integración como mexicanos, para que estamos en otros países por diferentes circunstancias. El énfasis en las personas que ya mencionaba, el enfoque regional y multilateral también, a través de Conferencia Regional de Migración, donde participamos también activamente, hay varios compañeros de la dirección, y básicamente es estar contribuyendo con ideas para pues, mejorar y apoyar lo mejor posible en un fenómeno que ya sabemos que existe, que siempre ha existido, que es el de la migración. Y bueno, la experiencia mexicana del fenómeno migratorio, una narrativa, migración y desarrollo. La diplomacia consular, impulso a la protección preventiva que ya me las mencionaba. Aquí hay varios puntos importantes que ya vimos: Dreamers, SIAM, formación, sensibilización con las autoridades. Hay mucha comunicación con autoridades. Hay consulados y embajadas que tienen muy buenas comunicaciones con las autoridades. Se trabaja en ello porque eso facilita muchísimo la atención y el evitar algún problema y alguna agresión contra los connacionales que viven en otros países. Bueno, el objetivo principal de la diplomacia consular es disminuir las brechas entre los derechos de los migrantes documentados y indocumentados. Es importante hacer una precisión. Para nosotros, en la atención que damos fuera de México, no existen los mexicanos documentados e indocumentados. Se da la atención en general. Nosotros no ponemos ahí algún pero, se les brinda atención, simplemente se trata de ver que realmente sean mexicanos, que se puedan identificar de alguna forma, los ayudamos a eso, pero no hay una distinción como tal. Lo que se busca también es el empoderamiento, la modernización a través de las herramientas que ya vimos ahorita, y la imagen de México, que también pues se trata de impulsar. No podemos caer en una imagen equívoca, pero sí podemos de alguna forma transmitir lo que está haciendo el país y lo que puede hacer también por los mexicanos que se encuentran fuera del país. Y bueno, hasta aquí estaría mi participación. Si tienen alguna pregunta, aquí están las referencias de varios de los temas que yo compartí, incluso un libro que es reciente, creo que apenas está por salir, el de protección consular del embajador Daniel Hernández Joseph, anterior, bueno, fue director de la Dirección General de Protección de Mexicanos en el Exterior. Tuve la fortuna de trabajar con él y que toda la experiencia que recabó en estos años la está plasmando en este libro, además de otros por ahí otras referencias que pues están ahí a su disposición. Pues muchas gracias por su asistencia.